En los sistemas tropicales, uno de los mutualismos o uno de las interacciones mutualistas más comunes son las interacciones entre planta y animal. Y estos mutualismos que se dan en las selvas tropicales dicen que generalmente son un rasgo importante en estos ecosistemas porque con gran frecuencia están atribuidas a una estabilidad en el clima y a periodos o en general de estabilidad continua, ¿no? Entonces que este tipo de interacciones no se pierden cuando los sistemas cambian, lo cual, bueno, y entonces lo que nos dice es que hay dos tipos de interacciones de planta animal importantes en estos sistemas. Uno es la polinización y el otro es la dispersión de semillas, tanto primaria como secundaria. Ahora, ¿por qué les interesa tanto a los autores hablarnos sobre mutualismos y sobre este tipo de interacciones en sistemas tropicales? Es porque dice que este tipo de interacciones separan a las selvas de altitudes altas y a las de altitudes más bajas, porque generalmente en las de altitudes más bajas, como las selvas tropicales, la dispersión de semillas, la polinización y la estructura de todo el sistema depende mucho de estas interacciones entre mutualistas entre planta y animal, mientras que en las selvas de altitudes más altas, la dispersión y la estructura de estos ecosistemas están más mediados por el viento, entonces no dependen tanto de las interacciones mutualistas. Entonces, por eso es que ellos nos quieren llamar nuestra atención y que nos enfoquemos en las interacciones mutualistas porque forman una parte muy importante en la estructuración de los ecosistemas tropicales. Si bien nos queda claro que los mutualismos son muy importantes en estas zonas, también nos mencionan que la depredación es otra parte de las interacciones importantes porque representan enlaces muy importantes entre los diferentes niveles en una cascada trófica. Y si la perturbación de una cascada trófica resulta en un exceso de animales, por ejemplo, estas interacciones negativas generalmente modifican las estructuras entre los niveles, ¿no? Entonces esto puede generar cambios en la composición de especies o incluso la pérdida de la biodiversidad. Entonces ellos nos indican que la depredación es importante y otra manera en que se da la propagación de las cascadas tróficas. Entonces, bueno, una vez que nos dan esta introducción sobre la importancia de depredación y mutualismos como parte constituyente de las cascadas tróficas, nos platican que todo el capítulo está basado en este ejemplo, que es el lago Guri. Es un experimento, o bueno, más bien, este ejemplo dio lugar a muchísimos estudios que, como ya les dije, formaron parte de estos dos autores y han sacado creo que fueron como durante una década, sacaron bastantes artículos porque este sistema que se generó, que ahorita les explico qué pasó, dio lugar a como un laboratorio natural único en el que podían estudiar ciertas modificaciones al sistema y ciertas modificaciones en las cascadas tróficas. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Que en Venezuela, en 1986, se terminó una represa hidroeléctrica y entonces se generó, pues, más bien un embalse en la parte norte de Venezuela, aquí está, muy grande, donde se formaron islas de diferentes tamaños, con diferentes características y diferentes distancias a tierra firme. Entonces esto abrió la oportunidad para que los investigadores pudieran tener como este laboratorio natural en donde pudieran hacer investigaciones. Entonces todos los estudios que vamos a ver de ahora en adelante, o todos los ejemplos, están basados en este sitio del embalse de Guri. Bueno, entonces una vez que se empezó a inundar la cuenca y se empezaron a generar las islas, inmediatamente empezaron a notar que había cambios en la fauna
y que estos cambios en la fauna desencadenaron una distorsión en las interacciones mutualistas entre los animales que estaban, o bueno, entre los sistemas y taxa que estaban presentes. Entonces, por ejemplo, una cosa que notaron inmediatamente es que aves rapaces se encontraban principalmente presentes en islas que se encontraban a 2 kilómetros de distancia de tierra firme, pero no en islas más lejanas de tierra firme. Mientras que por otro lado, monos aulladores, que en realidad en tierra firme estaban abundantes en todos lados, empezaron a notar que en las islas más cercanas a tierra firme estaban ausentes y estaban más bien presentes en islas más lejanas, como a partir de los 7 kilómetros de distancia de tierra firme. Y después, 4 años después, volvieron a hacer un inventario de las especies y empezaron el monitoreo, y empezaron otra vez a notar que estas composiciones de los grupos funcionales estaban totalmente desbalanceados y que había una hiperabundancia de unos grupos funcionales y una falta de otros grupos funcionales. Entonces, por ejemplo, en islas más pequeñas, con menores a 20 hectáreas, empezaban a notar que el 75% de los vertebrados estaba ausente y que había una serie de grupos funcionales que ya habían desaparecido de varias de estas islas, como son los depredadores tope, polinizadores generalistas, dispersadores de semillas y los depredadores de semillas, mientras que en varias de estas islas había una abundancia muy grande de roedores generalistas, de depredadores de artrópodos como reptiles, y de ciertos herbívoros generalistas como iguanas, hormigas y monos aulladores. Entonces, estas modificaciones empezaron a generar distorsiones en las interacciones descendientes mutualistas, porque justo si estaban, por ejemplo, los depredadores tope, que eran los que estaban faltando, empezaron a desencadenar estas distorsiones, lo cual generó las perturbaciones en varias cascadas tróficas. Entonces aquí nos muestra un ejemplo claro en donde, por ejemplo, donde había en islas con menos árboles, había polinizadores que habían desaparecido totalmente, ¿no? Y que había, creo que solamente una o no sé cuántos, no recuerdo qué habían dicho, pero muy poca diversidad de polinizadores. Una cosa que mencionan que no hicieron fue estudiar la funcionalidad de la polinización en estas áreas, lo cual, pues como ya saben que a mí me interesa esto y a mí me parece una lástima que justo no, la falta de diversidad no necesariamente indica una falta de funcionalidad, ¿no? Entonces, bueno, esa parte ellos incluso dicen que no necesariamente la estudiaron, pero que sí notaron una falta de diversidad, ¿no? Y que por otro lado, murciélagos frugívoros, aves frugívoras, aves omnívoras empezaron también a desaparecer en las islas más pequeñas, y esto significaba que los dispersadores de semillas empezaron a desaparecer de estas islas, ¿no? Y por otro lado, yo le puse los concentradores de semillas, que en realidad es como lo opuesto a los dispersadores de semillas, empezaron a ser muy abundantes. Entonces, por ejemplo, los roedores generalistas o los granívoros empezaron a eliminar las semillas del sistema. Los monos aulladores lo que hacen es comer los frutos y tirarlos en el mismo lugar, entonces en vez de dispersar están concentrando las semillas, y las hormigas en realidad están defoliando. Entonces, estos grupos funcionales hiperabundantes están haciendo lo contrario de dispersar semillas, ¿no? Están concentrando esas semillas o eliminándolas del sistema. Entonces, la primera pregunta, el primer diseño experimental que ellos se quisieron dar fue cómo la herbivoría modifica el ecosistema, ¿no? Y cómo estos grupos funcionales pueden modificar la manera en la que se dan las cascadas descendentes. Entonces, lo que hicieron fue estudiar 3 tipos de islas, pequeñas, medianas
y grandes. En las pequeñas, en realidad las grandes es el control, que es tierra firme. Perdón, esto es importante. Son dos tipos de islas y el control, que es tierra firme, pero que lo consideraban como isla grande. En las islas más pequeñas, los armadillos estaban ausentes, y esto es importante porque los armadillos son el principal depredador de las hormigas. Entonces, esto genera que en estas islas pequeñas las hormigas empezaron a ser mucho más abundantes, ¿no? Y la abundancia era consistente en las islas medianas y en las islas grandes. Y a diferencia de las hormigas, que estaban inversamente distribuidas en cuanto al tamaño de las islas, los monos eran menos abundantes en las islas más pequeñas y más abundantes en las islas más grandes, ¿no? O en el continente. Y entonces, lo que hicieron fue monitorear la demografía vegetal y la composición de comunidades vegetales, de árboles específicamente. Entonces, lo que hicieron fue primero seleccionar cuadrantes de 3, que tuvieran por lo menos 300 individuos de árboles. Y esto fue porque vieron que en las islas pequeñas, este era el mínimo que podían conseguir para poder tener un cuadrante en las islas pequeñas con 300 árboles. Entonces lo hicieron uniforme en los 3 tratamientos. Dentro de cada uno de estos cuadrantes, eligieron 2 parcelas de 15 metros cada una, 15 metros cuadrados. Y dentro de cada una de estas parcelas midieron el crecimiento de los retoños pequeños y retoños grandes, o árboles pequeños y árboles grandes. No lo apunté y no me acuerdo exactamente cuál era como su límite de pequeños y grandes, pero bueno, para este específico caso no importa, ¿no? El chiste era como ver la diferencia entre los diferentes tamaños de los árboles. ¿Por retoños te refieres a reclutas? A reclutas, eso, sí. Ok. Es que esa es la otra, que justo el traducir las palabras de... No tengo mucha experiencia en el argot vegetal, y entonces traducirlas al español me cuesta trabajo. Entonces, si hay otro, de ahora en adelante, otro problema con la traducción, me avisan, ¿eh? Ok, como saplings, por ejemplo. Esa le diríamos juveniles. Juveniles, ok, muy bien. Ajá, los retoños, exacto, ok. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que encontraron al medir la mortalidad, el crecimiento y el reclutamiento de los juveniles? Entonces, van a haber 2 gráficas, del lado derecho y del lado izquierdo. La diferencia es que esta del lado izquierdo tiene a los juveniles grandes y en el lado derecho a los juveniles pequeños, ¿no? En ambas, el eje de la X es el tamaño de la isla, y en el Y es la proporción de tallo. Entonces, lo que encontraron es que la mortalidad de los juveniles estaba indirectamente proporcional al tamaño de la isla. Es decir, que había mucho más mortalidad en las islas pequeñas, en ambos tipos de árboles. Y el reclutamiento, al contrario, ¿no? Era proporcionalmente aumentaba como aumentaba el tamaño de las islas. Con el crecimiento no vieron gran diferencia, ¿no? Pero esto es muy importante porque había más mortalidad donde más abundancia de hormigas había, y más reclutamiento donde menos hormigas había. Y entonces su hipótesis es que las hormigas estaban defoliando y deteniendo el crecimiento y la mortalidad, o más bien aumentando la mortalidad de estas especies. Y lo que hicieron fue rápidamente hacer unos experimentos de exclusión, donde pudieron excluir a las hormigas para ver si había una correlación entre estos, y efectivamente encontraron una correlación entre donde había exclusión, los juveniles tenían mayor reclutamiento y menor mortalidad, y donde no estaban excluidos tenían mayor mortalidad y menor reclutamiento. Entonces pudieron encontrar aquí una relación muy clara de esta cascada trófica y de cómo estaba sucediendo
el crecimiento de estos árboles, ¿no? Y luego se dieron cuenta que estos efectos no se detenían a nivel de productores, ¿no? Sino que además había una cosa que le llaman rebote trófico, que esto de los productores primarios se rebota otra vez hacia los consumidores, ¿no? Y este efecto tiene un efecto como de regreso o ascendente, digamos. Y entonces, esta es la teoría. La teoría es que los herbívoros generalistas, como las iguanas y los monos aulladores, están en el dosel de los árboles y su herbivoría sucede en el dosel, empiezan a comer y ahí mismo defecan, ahí mismo tiran materia orgánica, etcétera, y esta materia orgánica que cae en el suelo, en el mismo zona de los árboles, es utilizada y es reciclada por las raíces de los árboles. Mientras que otros organismos, como las hormigas defoliadoras, lo que hacen es tomar la materia orgánica, llevársela a los nidos y ponerla fuera del alcance de la zona de enraizamiento de los árboles. Entonces a esto se le llama secuestro de nutrientes porque estos nutrientes no están siendo reciclados o no están siendo utilizados de nuevo por el sistema, ¿no? Entonces ellos hacen un experimento, bueno, hacen un experimento y un modelo muy bonito para poder explicar esta teoría. Entonces, lo que hacen es medir la disponibilidad, por un lado, la disponibilidad de nutrientes en el suelo y ver cuánto carbono y nitrógeno hay disponible para las plantas. Y eso lo relacionaron con la densidad y la cantidad de monos aulladores. Ellos piensan que las iguanas también forman parte de este reciclamiento de nutrientes, pero no midieron a las iguanas porque creo que les costaba más trabajo medirla y tenían, no me acuerdo qué problemas metodológicos, pero bueno, no incluyen a las iguanas en este estudio. Sin embargo, ellos piensan que las iguanas simplemente adicionan a este reciclamiento de nutrientes, ¿no? Bueno, entonces, en esta gráfica de acá arriba ven en el eje de la X la densidad de monos aulladores y en el de la Y la concentración de carbono y nitrógeno. Y entonces ven que hay una correlación positiva. Entre más monos aulladores, mayor disponibilidad de nutrientes hay en el suelo. Y por cierto, cada una de estas lo hicieron durante 2 años, del 2001 y 2002. Y por otro lado, vieron la concentración de nitrógeno, y esta es otra palabra que no supe cómo traducirla, es que no es humus, es en el liter, o pues en la parte hojarasca. Hojarasca, eso. Bueno, la concentración de nitrógeno en la hojarasca, y entonces vieron que estaba negativamente correlacionada con la densidad de monos aulladores, lo cual indica que entre más monos aulladores, menos nitrógeno hay en la hojarasca, y ellos se lo atribuyen a que las raíces de los árboles en donde están siendo depositadas las heces, están pudiendo concentrar y fijar ese nitrógeno con mucho mayor facilidad que donde no hay monos aulladores, ¿no? Entonces, que ese reciclamiento está siendo concentrado en las raíces de las plantas. Y bueno, esto nada más es un poco como para añadir esta hipótesis que se llama el pastoreo optimizado y acelera la tasa de reciclamiento, aumentando la disponibilidad para las plantas a través de las heces, como ya les dije. Y lo que ven aquí es, de nuevo, en el eje de las X, la densidad del mono aullador, o en la parte de abajo es simplemente presencia o ausencia del mono aullador. Y en el eje de las Y es el crecimiento de árbol. Entonces, ven que está positivamente relacionado y que hay menos crecimiento de árbol donde no hay mono aullador y mayor crecimiento donde hay mono aullador, ¿no? Entonces, bueno, esto nada más apoya un poco esa hipótesis. Ahora, una última cosa que ellos discuten, que me parece importante
mencionar es que ellos discuten o concluyen que los monos no se están moviendo hacia zonas de mayor productividad, que esta correlación no es primero hay mayor productividad y luego los monos se migran, sino que es al revés, porque hay evidencia de que la distribución geográfica de estos monos no es aleatoria, ¿no? Y que, como ya lo habíamos visto al principio de las diapositivas, estos monos estaban activamente movilizándose, independientemente del tamaño, a áreas más lejanas del área de continente, digamos. Entonces, es importante, o por esta parte es importante, que dicen, bueno, la correlación es donde los monos están haciendo que haya mayor productividad, no que donde la productividad esté generando mayor densidad de monos, ¿no? Ahora, otra parte también muy linda de cómo ellos entienden este efecto ascendente que es mediado por los monos, es a través de la abundancia y la riqueza de otros consumidores, ¿no? No solo de los monos, sino en este caso de aves. Entonces, hicieron otro experimento muy lindo, donde midieron la riqueza residual de especies de aves insectívoras, principalmente. Y lo que se dieron cuenta es que en islas más pequeñas, donde los monos son más abundantes, encontraron muchísima más riqueza de aves, especialmente insectívoras, y en islas más grandes, donde los monos son menos abundantes, encontraron menos riqueza, ¿no? Y entonces ellos aquí argumentan que está habiendo ese rebote del reciclamiento de nutrientes hacia las aves. Ellos no pudieron experimentalmente explicarla, pero generaron este modelo para explicar por qué está habiendo más riqueza donde hay más monos y donde las islas son más pequeñas, que es un poco contraintuitivo, ¿no? Entonces, ellos explican lo siguiente. En mayo, más o menos, que es supongo que es la época principal de lluvias en esa zona, empieza a haber brotes, ¿no? en las plantas. Sin embargo, las aves empiezan su reproducción un poquito antes del brote de plantas para poder sincronizar la producción de crías con la abundancia de artrópodos, ¿no? Entonces, esto pasa en muchos ecosistemas, esto es normal. Sin embargo, lo que está pasando en este específico sistema del lago Kuri es que los monos están permitiendo que esto sea mucho más abundante donde hay monos que donde no. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Donde hay monos, cuando empieza la época de brotes, estos monos empiezan a defoliar estos brotes pequeños y una vez que eliminan estos pequeños brotes, la planta genera nuevos, el mono elimina otra vez y la planta genera nuevos, ¿no? Y la planta puede generar nuevos porque estos monos están poniendo de nuevo los nutrientes en el mismo lugar, ¿no? A través de las heces. Entonces, este sistema dura mucho más tiempo y es mucho más abundante, lo cual genera que haya mucho más artrópodos disponibles que estén también alimentándose de los brotes. Y si hay más artrópodos disponibles, entonces hay más alimento para las aves. Mientras que si no hay monos, esta temporada de brotes es más corta, es mucho menos abundante y entonces hay menos disponibilidad de artrópodos para que los polluelos crezcan y menos disponibilidad en general para la riqueza y abundancia de aves, ¿no? Entonces, así es como explican cómo este reciclamiento ascendente afecta a los consumidores también. Bueno, entonces estos fueron uno de los experimentos y de los estudios que hicieron a través de estas décadas. Y estos estudios de las comunidades demuestran que cada nivel trófico
responde de manera distinta a las perturbaciones. Sin embargo, todos los niveles están respondiendo juntos. Si bien responden de manera distinta, es como un engrane, y aquí les puse como la foto de lo que yo me imagino, que todos, aunque sea de diferente tamaño, de diferente intensidad, están respondiendo juntos, ¿no? Y esto se debe principalmente porque en los sistemas tropicales la gran diversidad de, por ejemplo, depredadores tope, y que además no solo hay una gran diversidad, sino que además son depredadores oportunistas. Y eso quiere decir que hay muchísima redundancia funcionales, ¿no? Entonces, esto asegura una sobreposición de las presas, por ejemplo. Y esto hace que las redes sean mucho más estables. Es decir, que si uno de estos depredadores falta, alguien más va a tomar el lugar de estos depredadores y la red va a quedar más o menos estable. Ahora, lo que ellos argumentan es que esta redundancia funcional no solo funciona al nivel tope, sino que además está dirigida entre consumidores y productores, pero que esta redundancia funcional no solo es de depredación, sino también mutualista, por ejemplo, ¿no? Entonces, las relaciones mutualistas y las relaciones de depredación también están teniendo una redundancia funcional y también están estabilizando estas redes. Entonces, bueno, eso es eso. La importancia de la redundancia funcional en este tipo de sistemas. Ahora, los cambios que empezaron a ver en este sistema, ellos se preguntan si son cambios transitorios o finalmente serán estados alternativos. Ellos piensan que sí, que efectivamente esto puede dar lugar a estados alternativos. Y un poco lo que hacen es comparar las diferencias y similitudes con otros ecosistemas, como por ejemplo el del Pacífico, que el ejemplo clásico que ya habíamos visto en otros capítulos, y cuáles son las diferencias y similitudes y cómo podemos entender estos estados alternativos, por ejemplo, en el estado de Guri, en el lago de Guri, perdón. Entonces, hay una evidencia que los cambios drásticos en la composición de plantas ha modificado la estructura de estas plantas, ¿no? Entonces, lo que empezaron a ver en el lago Guri es que hay una menor diversidad de plantas resistentes a herbívoros, ¿no? Y que la presión constante de herbívoros está haciendo que se estabilice ese sistema, en este caso, hacia una menor diversidad, ¿no? Y eso se ve en similitud con lo que se veía cuando se elimina la estrella de mar, que estos barnacles, que no me acuerdo cómo se dicen en español, empiezan a ser abundantes y hay como una distribución regional homogenizada. Pero lo que es diferente es que en el ejemplo de la estrella de mar, aquí solo era necesario eliminar un depredador clave para que el sistema respondiera de esta manera. Aquí lo que está pasando es que se está eliminando todo un nivel trófico. Y esto es lo que está desencadenando una reacción similar, ¿no? Entonces, esto es lo que a ellos les llama mucho la atención, es la eliminación de todo un nivel trófico y las consecuencias que puede tener cuando se elimina todo ese, ¿no? Generalmente sucede en sistemas donde hay más diversidad. Entonces ponen, por ejemplo, el caso de Norteamérica, donde se ha ido eliminando el nivel trófico de los carnívoros tope o los carnívoros más especialistas, como son el lobo y el puma, lo cual ha dado lugar a que otro tipo de carnívoros que no son tan especialistas, como el oso, el lince o el coyote, empiecen a ser más abundantes, y esto a su vez genera que se eliminen herbívoros grandes como venado o castor y haya una hiperabundancia de herbívoros más pequeños, ¿no? Roedores o conejos.
Y ellos lo que dicen es que este tipo de problemáticas o este tipo de eliminación de niveles tróficos como tal son generalmente causados por perturbaciones humanas, ¿no? Generalmente eso es lo que sucede. A lo largo de la historia evolutiva de los ecosistemas, especies se pierden o migraciones y extinciones suceden y los sistemas se reestabilizan por sí solos. Sin embargo, las alteraciones antropogénicas, ya sean físicas, como por ejemplo la tala, la minería, la contaminación, la perturbación, la fragmentación y pérdida del hábitat, o otras alteraciones biológicas como la caza, la persecución de depredadores, la introducción de especies exóticas o la introducción del ganado. Este tipo de perturbaciones hace que haya un incremento o decremento de especies y una modificación de las cascadas tróficas tan grande que a veces la naturaleza no puede por sí sola, o los procesos o los mecanismos que están sucediendo entre las cascadas tróficas no pueden por sí sola reestructurarse. Entonces, bueno, en esta sección ellos hablan sobre cómo esta cita, la naturaleza puede manejarse mucho mejor de lo que la manejan los humanos y que a veces no creo que critican por sí el manejo, conservación y restauración de ecosistemas, pero lo que ellos dicen es mejor dejar, o sea, como quitar las manos y dejar que los mecanismos y los procesos naturales reestablezcan estos procesos, porque la naturaleza lo sabe hacer mejor o porque lo ha hecho durante más tiempo que nosotros, ¿no? Pero que la influencia humana modifica drásticamente estos procesos y la propagación de estas cadenas tróficas. Entonces, bueno, como conclusiones, ellos retoman la idea de las interacciones mutualistas y de lo común que son en sistemas, por ejemplo, tropicales y de lo importante que son en sistemas como estos. Aquí yo voy a poner un ejemplo de polinización súper rápido, donde ellos dicen, bueno, los mutualismos, como la polinización, forman redes difusas que involucran varias especies con enlaces débiles y pocas especies con enlaces muy fuertes. Y entonces, esto hace que una red sea mucho más fuerte cuando hay conexiones débiles, lo cual es contraintuitivo y eso genera a veces malas conclusiones o malas ideas de que una cadena puede ser débil cuando conexiones son débiles. Pero en realidad esto es muy bueno, porque si una de estas redes débiles es eliminada, el sistema puede compensarse y puede modificarse de tal manera que no afecta al todo el sistema. Sin embargo, si estas redes, si estos enlaces son muy fuertes y si uno de ellos se elimina, entonces todo el sistema se cae, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo, o con este ejemplo que ellos vieron en el lago Guri, es que los intercambios, el recambio de especies, el cambio de abundancias, de riqueza y de composición, nos están mostrando que hay muchos enlaces, muchos de ellos son relativamente débiles, pero entonces eso genera que la cascada trófica sea mucho más fuerte, ¿no? Y que un efecto, una eliminación, por ejemplo, de un nivel trófico tenga efectos muy importantes en los siguientes niveles. Y bueno, pues para concluir, ellos argumentan que estas modificaciones en las cascadas tróficas y estas perturbaciones en la propagación de las diferentes formas en las que la cascada trófica se estructura puede ser mucho más peligroso, por ejemplo, que el cambio climático. Ellos argumentan que las intervenciones antropogénicas que modifican las cascadas tróficas y que deshabilitan los mecanismos que sustentan la biodiversidad son como mucho más importantes de estudiar y de arreglar ahora mismo que el cambio climático, ¿no? Entonces, bueno, tienen varios ejemplos fuertes para decir esto, creo yo. Y eso, esta es como su
su idea final, ¿no? De la importancia de estudiar los efectos que desencadenan la eliminación de un nivel trófico y todos los efectos que pueden tener hacia abajo y luego de rebote hacia arriba. Y creo que ya. Sí, eso es todo. Relativamente cortito.